después de hablar de los 5 ministerios. Antes de hablar de los 5 ministerios, hablaba de cómo debemos de ser, ¿verdad? Y luego habla de los 5 ministerios que nos ayudan para ser diferentes como Dios quiere. Y luego sigue hablando de esto, ¿verdad? De la nueva vida en Cristo. Y dice, le invito a ponerse de pie para leer el 17 de Efesios 4. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Cómo están confundidos? Irremediablemente confundidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que hoy, Señor, nos hables, Señor, en esta pequeña reflexión, pero muy grande, Señor, muy importante para nuestras vidas, sobre todo para nuestra manera, Señor, de vivir ahora que te conocemos. Y que podamos profundizar más, Señor, como iglesia, en lo que tú tienes para decirnos en este precioso libro, Padre. Háblanos en esta noche, te lo pedimos. Quita todo error humano, Señor, toda mala interpretación de la Biblia, Señor, y ayúdanos, Padre, para escuchar tu palabra el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Puede tomar asiento, hermanos. Dice la Biblia que aquellos que no conocen a Dios, pues por más que vivan vidas bonitas, vidas que parece llenas de alegría, que parece vidas completamente, que no les falta nada, dice que aún así están irremediablemente confundidos. ¿Por qué? Porque tener a Dios se debe notar, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes se ven muy bien, ¿verdad? Y yo creo que Dios está con ustedes, ¿no? Cambia la cara, cambia la vida. Pero no tenerlo también se nota. Entonces, ¿en qué se nota no tener o tener a Dios? En la forma de actuar, en cómo tomas decisiones, en la amargura que tienes muy adentro en el corazón, tristeza que reflejan, o una alegría que no es completa, ¿verdad? Pero tenemos a Jesús nosotros y debemos vivir diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo es vivir diferente? ¿Cómo viven los que no conocen a Dios? Ese es el primer punto. Nomás son 2 puntos el día de hoy. O bueno, 3, ¿verdad? Pero el tercero es gratis, igual que los otros 2. Entonces, ¿cómo, dice el primer punto, cómo viven los que no conocen a Dios? Y aquí Efesios 17 dice, con la autoridad del Señor, digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Entonces, en primer lugar, es una confusión porque simplemente, aunque ellos crean tener ciertas razones, tener ciertas cosas claras, no hay una proyección hacia la eternidad. Por más que sea, hay gente que es muy buena, pero todo termina en la tumba. Y entonces la confusión siempre es, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué pueden ganar mucho dinero? ¿Para qué tienen tanto dinero? ¿A quién se lo van a dejar? ¿Qué va a pasar después de ellos? Es una confusión irremediable, ¿no? Aunque parezca que tienen todo controlado, muy en el fondo todos sabemos que somos eternos y que sin Dios nosotros estaremos confundidos. Entonces no debemos de estar confundidos en ese sentido. Dice el 18, tienen la mente llena de oscuridad. Una vez me dijo un hermano, cuando yo llegué a la iglesia ya me iba a ir de la iglesia. Nomás entré y dije, esto no está bien. Pero pues de alguna manera se quedó por la familia que lo traía, yo creo. Y entonces empezó a escuchar las predicaciones y ya empezó a tranquilizarse. Y yo le dije, ¿por qué se quería ir de la iglesia? Y dice, porque está todo negro allá atrás. Y dijo, tienen mucha oscuridad. Y bueno, pues lo que pasa es que se anda usando, ¿verdad? Hay iglesias que tienen la pared blanca, hay iglesias que tienen unas cortinas de terciopelo rojo,
¿verdad? Con sus velos blancos y luego por aquí adelante una madera, ¿verdad? Y yo he ido a todas las clases de iglesias que hay, ¿verdad? Somos diferentes, pero no tenemos que ver con la oscuridad en ese sentido. Tienen la mente llena de oscuridad. O sea, más el domingo, si Dios quiere, vamos a hablar un poquito más profundo sobre esa oscuridad, ¿verdad? Porque el domingo toca un tema que se llama, si Dios quiere y nos permite, los hijos de luz, ¿verdad? Entonces, es para mí, para todos mis hermanos, que mi mamá se llamaba Luz, pero no está hablando de esa luz, está hablando de la luz de Dios, ¿verdad? Pero el hermano decía, pues yo voy ahí porque mis hermanos los Peña me llevaron, pero ya me iba a ir. Está todo negro atrás, qué feo. No, pero no es esa oscuridad a la que se refiere aquí. Dice la mente llena de oscuridad. Otra de las cosas es vagan, dice, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Entonces, están totalmente, no se meten en las cosas de Dios, no hacen unidad en la iglesia. Algo de que habla Efesios siempre es de la unidad de la iglesia. ¿Y por qué es esto? Dice, porque cerraron la mente, cerraron su mente y endurecieron el corazón hacia Cristo. Entonces, lo triste es lo que viene después. El versículo 19 dice, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿Qué quiere decir los placeres sensuales? Pues de los sentidos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir sensuales? Viene de sentidos, ¿verdad? Porque sensuales uno piensa que son sexuales, no son sexuales nada más, ¿verdad? Son de la vista, del olfato, del gusto, ¿verdad? Viven para comer o viven para estar viendo cosas o todo les da envidia. Todos los sentidos tienen cuando están exageradamente usados, tienen una tendencia a desvirtuar lo que es la pureza. Entonces se vuelve impuro, ¿no? Entonces han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Todo esto es vivir sin Dios. Una vez alguien preguntó qué es la maldad, cómo Dios creó la maldad o por qué Dios creó al diablo si el diablo es malo. Esa es una buena pregunta, ¿no? La respuesta es, Dios no creó la maldad es ausencia de Dios. Cuando alguien no tiene nada de Dios, cuando alguien se desafana de Dios, no quiere nada con Él. El diablo estaba cerca de Dios, ni modo que digas que no creía en Dios. Dice la Biblia que el diablo cree y tiembla. Los demonios creen y tiemblan. Si tú alguna vez has tenido dudas de Dios, existirá o no existirá, los demonios no tienen esa duda, lo vieron. Sintieron su poder echándolos del reino espiritual. Tienen la seguridad de que Dios existe. Por eso tampoco tienen ninguna clase de perdón o ninguna clase de tomar en cuenta, a ver qué argumento tienen, como en el caso del juicio para los humanos. Pues va a haber un juicio también para los ángeles, pero ellos no tienen atenuantes de no saber, de no haber tenido fe. Ellos no necesitaban fe, estaba Dios ahí y no quisieron nada con Dios. Entonces, ¿qué es la maldad? La maldad es la ausencia de Dios. ¿Verdad que el frío no existe? Dice, pues salte tantito, pastor, para que veas que sí existe. Pero científicamente el frío tampoco existe. ¿Sabes qué es el frío? Es la ausencia de calor. Te voy a decir otra. Porque aquí habla de oscuridad, que tienen mentes oscuras. ¿Sabías que la oscuridad tampoco existe? Orando bien raro, ¿eh? Pero la ciencia dice que la oscuridad es ausencia de luz. No es que exista algo, es que no hay nada. En el vacío no hay nada. Y cuando hay ausencia de Dios, es maldad. Por eso dice que el amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque cuando el amor llega, el temor, que es ausencia de Dios, se va. Toda la maldad tiene que ver con ausencia de Dios.
Es como cuando la luz, prendes la luz y llegó la luz y parece que se fue la oscuridad. No se fue, se iluminó. Entonces la oscuridad no puede estar con la luz. El frío no puede estar con el calor, porque el calor llegó. Y así es lo que pasa, es que el diablo y ese concepto de maldad que tiene el diablo para transmitir en tres secciones o en tres partes, dice la Biblia. Jesús dijo que el diablo tiene tres planes contigo: robar, matar y destruir. Juan 10:10 dice que si no estamos con Cristo, tu vida está expuesta a que te roben, a que te maten y a que destruyan el propósito para el cual vives. Eso es lo que hacemos cuando nosotros estamos sin Cristo. Eso es lo que pasa cuando estamos en Cristo. Tendemos a eso, no porque queramos, sino porque sin Dios no hay nada bueno. Es así. Estamos hablando de cómo viven los que no conocen a Dios y cómo deberíamos vivir nosotros, pues diferente, ¿no? El Salmo 14, en el versículo 1, dice que nos traerá necedad, dice el necio en su corazón, ¿verdad? No hay Dios. ¿Qué es lo que dice el necio? No hay Dios. A pesar de que ve las cosas. Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, lo que no se puede ver de Dios, se hace claramente visible por medio de las cosas creadas. Y eso es lo que dice el Salmo 14.1. Salmo 14.1, vuelve al Salmo 14.1 y dice que hay necedad y corrupción en el que no cree en Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. ¿Te fijas cómo la ausencia de Dios innegablemente va a traer maldad? Entonces, no hay Dios y por eso se corrompen. Muchos dicen no creo en Dios y no es que no crean, es que no quieren hacer nada de lo que saben que tienen que hacer. Entonces la rebeldía los lleva a decir no hay Dios, por eso no hay quien haga el bien, por eso se corrompen, porque en la mente y el corazón la necedad se impone. O sea, yo puedo saber que algo así es, pero si yo no lo quiero creer, no lo creo. Es lo que nos dice Dios. Creed en Dios. ¿Por qué dice crean en Dios? Pues porque no importa si crees o no crees. Tú debes de creer. Es que no creo. Pues cree. ¿No? Es una orden. Tened fe. Es un mandato. O sea, que hace algo que yo puedo hacer. Estábamos orando y hablando hace rato con un hermano y le digo, la Biblia dice que sintamos una misma cosa. Filipenses 3:16, ¿qué quiere decir? Que sintamos eso. Es que no siento, pues por eso pues tienes que sentir. Pero la Biblia sí es. Dios no nos explica muchas cosas. Dios lo que quiere es que hagamos caso. Y dice la palabra de Dios que ellos, los que no creen en Dios, en su mente y en su corazón, se llenan de necedad, aunque sí sepan que existe. Si quieren negar a Dios, en el fondo lo creen, pero lo niegan, dicen no creer en Dios y empiezan a sembrar tontería y media. Pero cuando muchos a la hora de la cosecha están sufriendo las consecuencias de lo que sembraron, porque lo que siembras cosechas, eso es en el mundo y en Dios, aquí y en China y en todos lados, ¿no? Lo que va a pasar es que muchos que decían que no creen en Dios, a la hora de estar cosechando porque sembraron mal, reniegan de Dios y dicen, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Cómo? ¿Por qué Dios si tú no crees en Dios? Ya se hizo cristiano. Pues no sé, pero empiezan a ofender a Dios algunos y no quieren arrepentirse. Todo lo que hacen es consecuencia de no querer estar con Dios. Y ellos, lejos de decir sí cierto por no estar con Dios, le echan la culpa a Dios y era el Dios en el que no creen. Entonces Dios a eso le llama necedad, porque pues dime tú si no es necedad el que creas, el que no creas en algo que después le echas la culpa, ¿no? Entonces realmente es una vida alejada de Dios. Yo cada vez que estudio estas cosas me convenzo más de que los ateos no existen.
Hay gente que dice que no cree en Dios, eso sí, pero la palabra de Dios no falla. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Quién no ha visto los cielos? No, es que yo nací ciego y nunca los he visto. Bueno, pues sientes, siempre hay uno, ¿verdad? Siempre hay manera. Sale algún pariente de aquel que siempre te refuta el ejemplo que digas, ¿verdad? ¿Quién es perfecto? Nadie dice yo. ¿Verdad? Siempre hay alguien, ¿no? Pero bueno, una vida alejada de Dios es una vida sin propósito eterno. Es una vida de confusión. Es un vacío espiritual tan grande que nada lo puede llenar. Pueden tener dinero, pueden tener diversiones, pueden tener tantas cosas que a veces hasta los cristianos quisiéramos y ellos tienen de más. Y yo no tengo problema en que tengan. Qué bonito tener de más y tener aparte a Dios, ¿verdad? Que Dios nos bendiga a todos y nos supla. Pero nada suple la presencia de Dios. Más bien la presencia de Dios suple todas las cosas que necesitas. Dios es el único que nos puede tener en su plan divino. Y estar en el plan de Dios te saca del plan del diablo. ¿Cuál es el plan del diablo? Robar, matar, destruir. ¿Cuál es el plan de Dios? Darte vida y vida en abundancia. Juan 10:10, completo, es lo que dice. Entras en el plan del diablo, entras en el plan de Dios. Su plan divino es para bendición y seguramente nunca vas a renegar si entras en él. Pero quienes dicen que rechazan a Dios, se alejan de Dios, reniegan de Dios, huyen, están huyendo a veces de la guía del Espíritu Santo. ¿No te has preguntado también por qué dice la Biblia que no se puede perdonar la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es un pecado imperdonable. ¿Será que Dios sí le entra rencor cuando le dice algo al Espíritu Santo? O sea, Dios, el que es amor y puede perdonar, que le digas al Hijo y al Padre cosas, cuando le dices algo al Espíritu Santo ya no te perdona. ¿Así es? ¿Qué silencio hay hoy? Claro que no. Lo que pasa es que es lógico. El Espíritu Santo te lleva a pedir perdón si la riegas aquí. Si la riegas diciendo el Hijo, algo en contra del Hijo, algo en contra del Padre, el Espíritu Santo viene y te redarguye y te lleva a eso. ¿Quién te va a ayudar si tú reniegas del Espíritu Santo? Entonces nunca jamás hagas eso. Pero el que se aleja del Espíritu Santo, esa es la clave del mensaje de hoy en los 3 puntos completos. El Espíritu Santo es la clave. Llenarte del Espíritu Santo. Los que rechazan viven en confusión, viven lejos de Dios, viven en miseria, viven por más bien que les vaya, viven en una tristeza eterna. Su misericordia, la misericordia de Dios nos alcanza en medio de donde estemos, cuando estábamos sin Dios, algún día nos alcanzó la misericordia de Dios, por eso estamos aquí. Y puede alcanzar a una persona aunque esté sin Dios. Y nos enseña a vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios quiere que vivamos? Punto número 2, ¿cómo nos enseñó Cristo a vivir? ¿Verdad? Efesios 4:20, leímos hasta el 19, sigue diciendo el 20. De la gente que vivía sin Dios, ¿cómo están en el estado tan lamentable, ¿no? Irremediablemente confundidos. Dice, pero eso, versículo 20, no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. La palabra de Dios dice que es Cristo el que nos muestra al Padre. Es Cristo el que vino a hacer la palabra vida. El verbo se hizo carne. ¿Cómo se vive? Cristo nos enseñó. Cristo es nuestro primer ejemplo. Podemos tener ejemplos en la iglesia, un buen hermano que está bien entregado, alguien que haga bien las cosas y que sea nuestro ejemplo. Pero el mejor ejemplo que podemos, porque todos nos pueden decepcionar. ¿Cuándo va a predicar a alguien que sea un predicador que predique la verdad? Pues no sé, yo creo que nadie va a estar, tiene que venir el Espíritu Santo a hablar. Todos la podemos regar, ¿verdad? Yo conocí un pastor que decía Ismael en lugar de Isaac. Ah, pues era yo, ¿verdad? Bueno, entonces, pero todos nos equivocamos. Pero Dios quiere que entendamos que
Cristo es el que nunca nos se va a equivocar. Cristo es el único que no nos va a fallar. No pongas los ojos en nadie más que en Cristo. Y a la iglesia, que es imperfecta, que tiene un pastor imperfecto, que tiene líderes imperfectos, que tiene hermanos imperfectos, ámala, perdónala, júntate con ella. De eso se trata todo Efesios, ¿no? Entonces dice, eso de vivir así lejos de Dios, versículo 20, no es lo que aprendimos acerca de Cristo. Versículo 21 dice, ya han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. O sea, predicaban de la vida de Jesús, de los evangelios, predicaban de los episodios que conocían, cada quien tenía diferentes historias de Jesús hasta que se juntaron los evangelios. Qué bonito que tenemos nosotros todo junto en un compendio que se llama el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero decía, ustedes ya han oído la verdad que procede de Jesús, así es de que desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Entonces, aquí hay algo que tenemos que hacer. En otra parte dice, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo. ¿Verdad? Aquí está diciendo algo parecido. Y dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dice el 23, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Ahí está la clave. El Espíritu es el que nos va a ayudar. El Espíritu es el que siempre nos va a acercar a Dios. El Espíritu es el conducto o la persona de Dios que es el que nos va a llevar a los otros personas de Dios, al Padre y al Hijo, ¿no? Entonces, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. No es lo que yo pienso, no es como yo estoy acostumbrado, sino es lo que el Espíritu va a hacer en mi vida y va a cambiar. Al Espíritu le interesa que nos amemos, que Dios es amor, sin dejar al lado la doctrina, sin olvidar los preceptos de Dios que están en la palabra. Entonces, dice el 24, pónganse la nueva naturaleza, así como si fuera algo como si fuera una ropa. Dice que te despojes, por eso decía del otro, y pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. O sea, Dios es verdaderamente justo y santo. Ese verdaderamente, ¿qué me está indicando? Que hay un montón de gente, hermanos, iglesia, que somos justos y somos santos, pero porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo nos lavó en la cruz, porque Él nos perdonó los pecados y porque Él a través de la sangre de Cristo nos ve perfectos. Pero nosotros no vemos a través de la sangre de Cristo. A veces vemos a través de nuestros ojos, a veces vemos a través de los ojos de alguien más que nos dijo algo del hermano y se llama murmuraciones. Y nos habló de esa persona y ya la odiamos, ya no la podemos, ni nos ha hecho nada. Lo que pasa es que me platicaron, ¿verdad? ¿No le ha pasado eso? En otras iglesias pasa. Pues el apóstol nos anima a ver 4 cosas aquí que nos ayudarán en la práctica para vivir esa vida justa y esa vida nueva que Cristo nos ofrece. Esa vida nueva que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Esa vida nueva que a lo mejor podemos tener años en la iglesia, podemos ser líderes, podemos ser quien sea, y a lo mejor no la has conocido como debes de conocerla. ¿Por qué? Porque nos falta la llenura del Espíritu Santo. 3, ¿cuántas cosas dije? 4 cosas. Es que si están poniendo atención. Punto número 3, cosas prácticas que hay que hacer. Les voy a decir 4 cosas en esta noche. Ay, se oye bien acá, bien, como que viene. Es que te quiero decir 4 cosas. Muy bien. Mentiras, enojo, robar y el lenguaje. Ya son las 4 cosas. ¿Cómo nos enseñó Cristo a vivir? Bueno, dice, así que dejen de decir mentiras, versículo 25 del Efesios 4, ¿verdad? Porque eso de la
sensualidad y los pecados inmorales y todo. A lo mejor, pues ya los dejamos, ¿verdad? ¿Cuántos asesinos hay aquí? ¿Cuántos mataste el día de hoy? No, pues ninguno, ¿verdad? Pero ¿cuántas mentiras has dicho? Por favor, no voltee a ver a nadie. Dice el apóstol, pues dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo podemos tomar eso? ¿Por qué dice que habla de las mentiras y luego dice que somos de un mismo cuerpo? Pues porque la cabeza es la que sabe todo lo que está haciendo la mano y el pie y todos los demás miembros del cuerpo, ¿no? Cuando menos así es. Entonces, ¿para qué quieres engañar a otro hermano del cuerpo de Cristo si el Señor, que es la cabeza, pues Él sabe todo lo que tú, la verdad y la mentira de cada uno de nosotros? Entonces, así que dejen de decir mentiras y digamos siempre la verdad. Siempre que Dios dice, deja de hacer algo, pero haz algo diferente, ¿no? Por eso cuando dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Pues yo creo que Dios te va a dar una manera de ver las cosas diferentes. Y así no tienes que sacar el ojo. Y es algo parecido. Si tú dices mentiras, pues ya no digas mentiras. Pero como no te puedes quedar callado, pues habla la verdad. Y entonces di las cosas como deben de ser. Es un sencillito, ¿no? La mentira. Otra de las cosas, dice el enojo. No pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Cómo es que el enojo te controle? Ay, yo no sé por qué lo hice, pero es que me saca de quicio. Y eso no sirve. Esa manera de hablar no sirve. Cuando digas eso, acuérdate de que eso no es así. Tú tienes control. No le eches la culpa al otro. ¿Por qué le pegaste a tu esposa? Pues porque ella me hizo que le pegara. O sea, cobarde y mentiroso. No nada más cobarde. ¿Por qué? Pues porque le echa la culpa a ella. No, olvídate de eso. No dejes que el enojo te controle, dice aquí. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. O sea, es sencillo. ¿Qué va a pasar? Que el enojo va a hacer que Dios se ausente. El Espíritu Santo se va a entristecer, se va a ir a su habitación, a tu espíritu, y tú vas a ser el mismo carnalote de siempre. ¿Por qué? Pues porque no estás llenándote del Espíritu Santo, que es la clave de todo esto. La clave no es tanto aguantarme sin decir mentiras o aguantarme sin enojarme, ¿verdad? Ay, se metió y casi me raspó mi carro nuevo. Ay, qué bendición, gloria a Dios. Tantos choferes que hay aquí por la 35 tan hermosos. ¿Verdad que es difícil a veces pensar así? Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es llenarte del Espíritu Santo para que cuando pasen estas cosas nomás diga, ay, Señor, bendícelo, llévatelo por donde no haga daño. Y bueno, esas son claves. No permitas que el enojo se ponga sobre ¿cuántos se enojan con algún hermano, primo o con el marido o con la esposa y les dura más de una semana, así sin hablarse? Los solteros no saben de qué hablo, ¿verdad? Ellos viven bien felices, nunca se enojan con nadie. Pero el enojo no debe de durar. ¿Cómo se va a arreglar? Pues no sé. ¿Estás enojado? Pues arréglalo. Entonces es un buen consejo, arréglalo. ¿Cómo le hago, pastor? Pues arreglándolo. Es muy sencillo. Obedeciendo, quítate el orgullo, arrepiéntete, cambia. Seguramente es que Dios se ausentó de tu vida y la regaste. Y si la regó el otro, pues perdónalo, ¿verdad? Pero siempre hay la manera de que el enojo no entre a tu vida. No lo dejes. Cuídate tú, cuida tu alma, cuida tu espíritu. Llénate del espíritu, ¿verdad? Entonces esas son tres cosas, ¿no? O sea, mentiras, enojo. Ah, no, sigue el robo, es la tercera. ¿Cuántos roban aquí? Decía el hermano. Ahí viene el chilango.
y todos contra la pared así. Traían la cartera atrás. Entonces, pero ya no son así, ¿verdad? Ahora roban en todos lados, no nada más en los chilangos. Decía uno, es que en Monterrey está más peligroso porque allá nomás te roban, allá en Monterrey te matan. Pero bueno, gracias a Dios que el Señor nos tiene vivos aquí, ¿no? Dice aquí, si eres ladrón, el Señor le habla a todo el mundo. Está hablando de la iglesia. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que no tienen necesidad, con los que tienen necesidad, ¿verdad? El que robaba no robe más, sino que trabaje para ayudar a los otros. Es lo mismo, pero al revés, ¿no? Decía una hermana, esta se convirtió al revés, porque antes que no era cristiana era mejor que ahora. Entonces hay que convertirse al derecho. Entonces, así dice, de los que roban, a veces dices tú, no, pues yo no robo, ¿cómo voy a robar? Si yo trabajo, ¿verdad? Pero cuando tú estás hablando mal de alguien, le estás robando su buen nombre, le estás robando su testimonio, le estás robando la oportunidad de ser juzgado por los demás como debe de ser y no como tú crees. Hay muchas maneras de robar, ¿verdad? Y una de las más terribles es la de robar la reputación o el buen nombre. De hecho, dice Dios en uno de los 10 mandamientos, que es de los más importantes, no hablarás falso testimonio, ¿verdad? Tu hermano. Casi no lo mencionan ese, pero es lo mismo. Estás robando algo terrible. Cuando el pueblo de Dios se ausentó de Dios y no quería reconocer a Dios en Babel, que hizo una torre. ¿Sabes para qué la hizo? Para tener un nombre, ¿verdad? Y cuando tú hablas de un hermano, le estás robando lo que es el buen nombre. Eso es algo terrible, según Dios. Entonces, hay muchas maneras de robar. Si usted roba, pues ya no robe. Hable bien del hermano. Bendígalo, tenga fe, con amor. Versículo 29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, y que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Según el apóstol Santiago, el apóstol Pablo les está dando un cachetadón a todos nosotros. Porque dice Santiago que no hay quien refrene su lengua, que el que refrena su lengua sería hombre perfecto. Así es que todos nosotros estamos aprendiendo aquí del versículo 29, donde dice Pablo que no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Bueno, puede ser, pero que todo lo que digan sea bueno y útil. A veces no decimos lo que se necesita o lo que es útil. A veces hablamos de más, ¿no? A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. A veces con nuestras palabras, ¿cuántas veces animamos a alguien? ¿No? Le digo, ve a animar a este hermano, aconséjalo, porque yo lo veo agüitado, viene a la iglesia triste. Entonces ya va aquel hermano y le habla al hermano, y se fue de la iglesia el hermano. En vez de animarlo, ya lo acabó de echar para afuera. Pero bueno, le decía un hermano, háblale a los que no han venido a las FC. Dice, yo les hablo a los que no han venido. Oye, dijo el pastor que ¿por qué no has ido? ¿Qué te pasa? ¿Andas en pecado o qué? No, pues qué animadota le dio, ¿verdad? Pues entonces, al final este hermano también se fue. Entonces no hay problema. Pero bueno, la Biblia dice que tenemos que animar con lo que decimos, que todo lo que hablemos y decimos tenga un sentido de animar y no de destruir. A veces destruimos a la gente y a veces pasan todas estas cosas, decimos hasta mentiras y no son ciertas cosas que son mentiras porque nosotros creamos que no es así, sino que nosotros las vemos de esa manera. Inventamos en nuestra mente cierta persona, hablamos de ella. Después viene el enojo, que obviamente viene, y le robo su buen nombre, y al final ese lenguaje termina yendo a la gente. O sea, todo se puede combinar, las 4 cosas en una. Son terribles venenos que van a hacer al cuerpo de Cristo que se vaya muriendo, que se vaya cortando, diseccionando, ¿no? ¿Cuántos quisieran estar ahí participando con los soldados romanos y los que latigueaban al Señor Jesús? Y yo también le quiero dar un cuchillazo.
al Señor, ¿verdad que no? No, hombre, al contrario, nos da cosa. ¿Cómo? Si yo lo amo, es mi Señor, es mi Salvador. Quiero estar a sus pies y esos cantos tan hermosos que yo derramo mi perfume, traigo mi perfume y lo traigo. Y lo cantamos tan hermoso. Y a veces cuando platicamos con otro hermano del tercer hermano que no nos cae bien, estamos cuchillando el cuerpo de Cristo. Se nos olvida todo lo que amamos. Sí, sí, decía el Señor, ¿me amas, Pedro? Le decía el Señor Jesús. Sí, pues demuéstralo con mis ovejas, dales de comer, cuídalas, apaciéntalas, llévalas a pastos verdes, pastoréalas, que estén juntas, que se amen. Eso es lo que dice el Señor. Te lo traduce así ¿me quieres a mí? Sí, pues quiere a la gente de la iglesia. O si no, somos muy unidos aquí en la iglesia y aquellos que se fueron a otra iglesia, no, hombre, esos están bien mal, son puros, andan todos mal, el pastor también ha de andar mal. Esa iglesia también es el cuerpo de Cristo, hermanos. Tenemos que hablar bien de la gente que ama a Dios o que dice amar a Dios. Y yo no puedo andar juzgando quién es de Dios y quién no es de Dios, porque a mí no me toca. ¿Te acuerdas la parábola del trigo y la cizaña? Dice que queriendo tú recoger la cizaña vas a echarte el trigo también al plato. Entonces no andes juzgando a nadie, ni de la iglesia, ni de fuera de la iglesia que sea cristiano. Tenemos que bendecir a todos. Es que Cash Luna y es que Joel Austin, cálmate, ya quisieras tener el ministerio ese tú. Por envidioso hablan. Ahora que tienen cosas malas, pues yo también. Digo Ismael en lugar de Isaac. Todos la regamos, todos decimos, pero ¿sabes qué nos llamó el Señor? A amar, a ser uno. Dice el versículo 30, no entristezcas al Espíritu Santo con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Todos nosotros nos equivocamos muchas veces. Tenemos unos arranques o tenemos ciertos días que debimos no habernos quedado en la cama. No nos debíamos de haber levantado y después nos arrepentimos y la regamos. ¿Y sabes cuál es el problema de hacer cosas que el Espíritu Santo no nos manda? Porque Dios siempre te perdona. Dios siempre te perdona, tú vuelves a Él, Dios te recibe y todo va a estar bien. Tú y tu Diosito vas a estar feliz ahí con Él. Que no es Diosito, es el gran Dios perdonador. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la gente no te perdona igual. Que la gente ya no te juzga igual. Que a la gente nunca se le va a olvidar. Se le puede olvidar 100 veces que hiciste las cosas bien y se les olvida. Pero una vez que la regaste, olvídate, te perdonan, pero guardan un recuerdito ahí para recordarte cuando les convenga. Qué triste, ¿no? Así es. Entonces, todos podemos caer, desde el más espiritual, con un día que la riegue, hasta el que dice que está. ¿Sabes qué dice la Biblia? El que crea, no dice el que esté firme, el que crea estar firme, cuídese que no caiga, porque es ahí donde te agarra el enemigo. Cuando crees que estás firme es cuando la riegas. Entonces dice el resumen, ¿no? Dice, líbrense, versículo 31, líbrense de toda amargura. Eso es como un resumen, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros y sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces aquí es la misma operación. Quitas algo, pero pones lo de Dios. Quitas lo que no es de Dios, quitas el calor, pues se hace frío. Entonces pone el calor, quita el frío. Quita la oscuridad, pon la luz. No, es lo mismo. Y dice la Biblia, líbrense de toda amargura, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. En todo caso, dice, sean amables
unos con otros, sean de buen corazón, perdónense como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Entonces la conclusión, hermanos, es que todos nosotros, siendo cristianos, vivimos la vida sin Cristo alguna vez y podemos volver a ella o podemos estar en ella, y el Señor quiere que no volvamos, que no va a ser igual nunca nada. Aunque pueda Dios perdonarte, debemos de vivir como Cristo quiere y no vivir como antes, porque eso va a traer cosas difíciles. La palabra de Dios dice que no debemos hacer las cosas que hacíamos antes. Todos los días es una lucha, todos los días es una prueba, y no debemos desenfrenarnos. Debemos tener dominio propio. La clave de eso es decir: yo no puedo cuidarme ni puedo estar firme, Señor, estoy confiando en ti todos los días de mi vida. Y debemos cuidarnos, porque el que crea estar firme, no existe el estar firme. Cuando te mueras, seguramente ya vas a estar seguro en los brazos del Señor, pero mientras vives necesitamos esa convivencia con Dios, con el Espíritu Santo diaria, que nos lleva a convivir con mis hermanos correctamente, en los roces del trabajo, en los roces de la familia, simplemente al manejar en el tráfico, hasta en la misma iglesia. Cuando trabajamos, cuando estamos en la convivencia juntos, siempre hay problemas, siempre va a haber roces, y Dios lo sabe, pero Dios quiere que estemos juntos como iglesia. La perversidad sale cuando no estoy lleno del Espíritu Santo. Es por eso que viene lo malo. Deuteronomio 32:4, y con esto termino. Y les invito a ponerse de pie y a inclinar los rostros. No le voy a decir que pase si alguien siente que ha estado mal en estos aspectos. ¿Sabes por qué? Porque nos va a hacer pecar si hago eso. Porque el que se quede allá atrás, vamos a estar todos viendo a este hipócrita mentiroso. Ya estamos cayendo otra vez en lo mismo. Así es de que todos nosotros, empezando por mí, Dios nos habla hoy y dice Deuteronomio 32:4: Él es la roca, Dios es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus dominios son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, dice. Y luego hay una pregunta, dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Estoy leyendo, por eso me incluyo yo también. A veces actuamos bien locos y tenemos que pedirle al Señor perdón. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Vamos a orar. Padre Dios Santo de Israel, tú eres el perfecto, Señor, y tú nos llamas a los que nos decimos tus hijos a guardar el equilibrio, Señor, a guardar en todo lo que hacemos, a ser diferentes. Padre, ayúdanos, Padre, a cumplirlo. Que no nos dejemos engañar, Señor, ni por nadie ni por nosotros mismos con las cosas de este mundo, Señor. La única manera de tener una vida nueva, Señor, es siguiendo tu palabra, Señor. Que tu palabra se haga viva en nosotros, Señor. Que las doctrinas, Señor, que aprendemos en la iglesia, Señor, y la sabiduría tuya, Señor, se refleje en nosotros, Señor, tus hijos, así como se reflejó en tu Hijo Cristo alguna vez cuando estuvo en esta tierra. Padre, nosotros somos parte de ese cuerpo precioso de Cristo. Ayúdanos a apreciarnos tanto, Señor, que podamos cambiar por ti, Señor, primero, y por todos los hermanos nuestros, Señor. Te amamos, Señor, y queremos tener esa misma perfección, estar buscándote siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros malos conductas, Señor, lo que hacemos mal, y ayúdanos, Padre, para caminar en tus caminos correctamente y así reflejar a tu Hijo y así ser testimonio de ti, Padre.
En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Bendice a la congregación donde quiera que se encuentre, a los que están trabajando, a los que están viajando, a los que están en casa, Señor, donde quiera que se encuentren. Gracias, Señor, porque tú sanas los enfermos. Gracias, Señor, porque tú traes bendición, Señor, y trabajo a los que no tienen. Provee, Señor, al que les hace falta, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Y ayúdanos a nosotros a vivir una vida santa, Señor, que te agrade a ti, que ayude, Señor, a la convivencia entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén.